Mi nombre es Martín y tengo 35 años. Lo que voy a contarles hoy es algo que descubrí hace apenas 2 años. Un secreto familiar que cambió completamente mi comprensión de quién soy y de la familia en la que crecí. Es una historia sobre mentiras, traición, pero también sobre amor complicado y decisiones imposibles. Es la historia de cómo descubrí que mi tío era en realidad el padre biológico de todos mis hermanos. Crecí en lo que parecía ser una familia perfecta. Mis padres, Rodrigo y Elena, estaban casados desde hacía más de 30 años. Yo era el mayor de 4 hermanos. Después de mí venían Lucas, Camila y el más pequeño. Diego. No éramos una familia unida, o al menos eso era lo que siempre había pensado. Mi padre Rodrigo era contador y trabajaba en una firma importante en el centro de la ciudad. Era un hombre serio, trabajador, que siempre había provisto para nuestra familia. No era particularmente cariñoso o expresivo con sus emociones, pero siempre estuvo presente en los momentos importantes. Iba a nuestros partidos de fútbol, asistía a las graduaciones, nos ayudaba con la tarea cuando podía. Mi madre Elena era maestra de primaria, una mujer dulce y amorosa que siempre ponía a la familia primero. Era el centro emocional de nuestro hogar, la persona que mantenía a todos unidos, que recordaba los cumpleaños, que organizaba las reuniones familiares, que nos abrazaba cuando teníamos problemas. Y luego estaba mi tío Javier, el hermano menor de mi padre. Javier era todo lo contrario a Rodrigo. Donde mi padre era serio y reservado, Javier era carismático y expresivo. Donde Rodrigo era predecible y estructurado, Javier era espontáneo y aventurero. Trabajaba como fotógrafo independiente, viajaba constantemente y siempre tenía historias fascinantes que contar. Javier nunca se casó ni tuvo hijos propios, o al menos eso era lo que todos pensábamos. Siempre decía que era un espíritu libre, que no estaba hecho para la vida doméstica. Pero a pesar de esto, o tal vez precisamente por esto, era una presencia constante en nuestras vidas. Venía a cenar al menos 2 veces por semana, nos llevaba a paseos los fines de semana, y era como un segundo padre para todos nosotros. Recuerdo que de niño siempre sentí una conexión especial con el tío Javier. Era más fácil hablar con él que con mi padre. Javier se interesaba por mis dibujos, por mis sueños de convertirme en artista, mientras que mi padre siempre me empujaba hacia carreras más prácticas y estables. Cuando decidí estudiar diseño gráfico, en lugar de contabilidad como mi padre quería, fue Javier quien me apoyó y convenció a mis padres de que me dejaran seguir mi pasión. Lo que más recuerdo de mi infancia es como mis hermanos y yo siempre corríamos hacia la puerta cuando escuchábamos el coche de Javier llegar. Él siempre traía algo dulces, juguetes pequeños o simplemente su energía contagiosa que iluminaba toda la casa. Mi padre observaba estas escenas desde lejos, con una expresión que en aquel entonces no supe interpretar, pero que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como una mezcla de resignación y dolor. Había pequeños detalles que debería haber notado, pero que, como niño y luego como adolescente, simplemente ignoré o no consideré importantes. Por ejemplo, el hecho de que mis 3 hermanos menores tenían los ojos verdes como Javier, mientras que yo y mis padres teníamos ojos cafés. La manera en que mi madre siempre se arreglaba un poco más cuando sabía que Javier vendría a visitarnos. Las miradas prolongadas que a veces intercambiaban cuando pensaban que nadie los estaba observando. También estaba el hecho curioso de que yo, el hermano mayor, me parecía mucho a mi padre Rodrigo. Teníamos la misma estructura facial, la misma complexión, los mismos gestos, pero mis hermanos menores se parecían mucho más a Javier. Lucas tenía su misma sonrisa encantadora, Camila tenía sus mismos ojos expresivos, y Diego tenía exactamente el mismo cabello rizado que Javier cuando era joven. Cuando tenía 18 años, y estaba a punto de irme a la universidad, hubo un incidente que debería haberme hecho cuestionar las cosas, pero que en ese momento simplemente archivé en mi mente como algo extraño. Una noche escuché a mis padres discutir en su habitación. Mi padre le gritaba a mi madre algo sobre vivir una mentira, sobre no poder más. A mi madre lloraba y le suplicaba que pensara en los niños, que no destruyera la familia. Al día siguiente, ambos actuaron como si nada hubiera pasado. Mi padre estaba más callado de lo normal, pero eso no era inusual para él a mí. Mi madre se esforzaba demasiado por parecer alegre, pero atribuye eso al hecho de que yo me iría pronto de casa. Nunca les pregunté sobre esa discusión. En los años pasaron. Me gradué de la universidad. Conseguí un buen trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Me casé con una mujer maravillosa llamada Patricia, y tuvimos 2 hijos.
Mis hermanos también siguieron sus propios caminos. Lucas se convirtió en músico, Camila estudió fotografía como Javier, y Diego estaba terminando su carrera en arquitectura. La familia seguía reuniéndose regularmente. Las cenas dominicales en casa de mis padres eran sagradas. Javier siempre estaba presente, jugando con mis hijos, bromeando con mis hermanos, ayudando a mi madre en la cocina. Mi padre participaba en estas reuniones, pero siempre había una distancia en él, como si estuviera físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Todo cambió hace 2 años, cuando mi padre Rodrigo sufrió un infarto masivo. Fue completamente inesperado. Estaba en su oficina trabajando cuando colapsó. Para cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Los doctores hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. Murió a los 62 años, dejándonos a todos en shock. Los días siguientes fueron un borrón de funeral, de visitantes expresando sus condolencias, de trámites legales y decisiones sobre el entierro. Mi madre estaba devastada, apenas podía funcionar. Mis hermanos y yo tratábamos de mantenernos fuertes por ella, organizando todo, recibiendo a los invitados, encargándonos de los detalles prácticos. Javier estuvo con nosotros todo el tiempo. De hecho, fue él quien tomó la mayoría de las decisiones sobre el funeral, porque mi madre estaba demasiado afectada y yo estaba tratando de mantener a mis hermanos menores estables emocionalmente. En ese momento, estaba agradecido de tener a Javier ahí, siendo el pilar que la familia necesitaba. Una semana después del funeral, cuando las cosas empezaban a calmarse un poco, el abogado de mi padre nos citó para la lectura del testamento. Estábamos todos presentes a mi madre, mis hermanos, yo, y sorprendentemente, Javier también había sido convocado. El testamento en sí no contenía grandes sorpresas. Mi padre había dejado todo a mi madre, con provisiones para que nosotros los hijos recibiéramos algunas cuentas de ahorro que había establecido para cada uno. Pero lo que sí fue sorprendente fue que al final de la lectura, el abogado sacó un sobresellado, que mi padre había dejado con instrucciones específicas. El sobre estaba dirigido a mí, exclusivamente a mí. El abogado me lo entregó y me informó que mi padre había dejado instrucciones de que lo leyera en privado primero, y que luego decidiera si compartir su contenido con el resto de la familia. Esa petición en sí ya era extraña y alarmante. Esperé hasta estar solo en mi casa esa noche, después de que Patricia pusiera a dormir a los niños, para abrir el sobre. Mis manos temblaban mientras lo abría, sin saber qué esperar. Dentro había una carta escrita a mano, por mi padre. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita con gran esfuerzo emocional. La carta comenzaba con una disculpa. Mi padre me pedía perdón por no haber tenido el valor de decirme esto en vida, por haberme dejado con esta carga después de su muerte. Luego procedía a contarme una historia que destrozó completamente mi comprensión de mi familia. Mi padre explicaba que él y mi madre habían intentado tener hijos durante años después de casarse, sin éxito. Después de muchos exámenes médicos, descubrieron que mi padre tenía un problema de fertilidad severo, que hacía casi imposible que pudiera tener hijos naturalmente. Eventualmente, después de muchos tratamientos, mi madre quedó embarazada de Mian. Fue un milagro médico, según los doctores. Pero después de mi nacimiento, cuando intentaron tener más hijos, fue imposible. Mi madre sufrió varios abortos espontáneos. Los doctores les dijeron que las probabilidades de tener otro hijo eran prácticamente nulas. Mi padre escribía sobre cómo esto había afectado profundamente a mi madre, quien siempre había soñado con tener una familia grande. Fue durante este periodo difícil que la relación entre mi madre y Javier cambió. Javier siempre había sido cercano a la familia, pero durante los años de intentos fallidos de embarazo y abortos espontáneos, se convirtió en un apoyo emocional crucial para mi madre. Mi padre trabajaba muchas horas, en parte para pagar los tratamientos médicos y en parte admitía en la carta para escapar del dolor de la situación. Mi padre escribía que nunca supo exactamente cuándo comenzó el romance entre mi madre y Javier. Sospechaba que había sido gradual, que había comenzado como apoyo emocional y se había convertido en algo más. Pero lo que sí sabía con certeza era que cuando mi madre anunció que estaba embarazada de Lucas, mi segundo hermano, mi padre supo inmediatamente que el niño no podía ser suyo. Confrontó a mi madre, y ella confesó todo. Le dijo que se había enamorado de Javier, pero que no quería destruir la familia. Le suplicó que criara al bebé como suyo, que mantuvieran el secreto, que siguieran siendo una familia. Javier también estuvo de acuerdo con este arreglo, prometiendo nunca reclamar a los niños como suyos, pero estando presente en sus vidas. Mi padre escribía sobre la decisión imposible que tuvo que tomar. Amaba a mi madre a pesar de la traición. Me amaba a mí y no quería perderme. Y cuando Lucas nació, a pesar de todo,
sintió amor por ese bebé también, así que aceptó el arreglo, con la condición de que el romance entre mi madre y Javier terminara. Pero el romance no terminó. A lo largo de los años, Camila y luego Diego nacieron, todos hijos de Javier. Mi padre escribía que cada nuevo embarazo era como una puñalada en el corazón, una confirmación de que mi madre seguía eligiendo a Javier sobre Elan. Pero para entonces estaba tan involucrado en las vidas de los niños que no podía imaginar dejar la familia. La carta explicaba que mi padre había decidido contarme esto porque sentía que yo, como el único hijo biológico suyo, merecía saber la verdad. Me dejaba a mí la decisión de qué hacer con esta información. Terminaba la carta diciéndome que a pesar de todo, nunca se arrepintió de haber criado a mis hermanos, que los amaba como si fueran suyos, y que esperaba que yo pudiera entender las decisiones imposibles que había tenido que tomar. Cuando terminé de leer la carta, me quedé sentado en silencio durante horas. Patricia eventualmente bajó a buscarme, y me encontró con la carta en las manos, lágrimas corriendo por mi cara. Y le conté todo. Su reacción de shock y tristeza reflejaba la mía. Durante los días siguientes, no supe qué hacer con esta información. Parte de mí quería confrontar a mi madre y a Javier inmediatamente. Otra parte quería proteger a mis hermanos de esta verdad devastadora. Y otra parte simplemente quería quemar la carta y pretender que nunca la había leído. Pero sabía que no podía guardar este secreto solo. Finalmente, 2 semanas después, pedí reunirme con mi madre y Javier en privado. Cuando les mostré la carta, el color desapareció de sus caras. Mi madre comenzó a llorar inmediatamente. Javier parecía estar en shock. Mi madre confesó que todo en la carta era cierto. Me explicó que había amado a mi padre Rodrigo, pero que durante los años difíciles de infertilidad había encontrado en Javier algo que no tenía con mi padre. Me dijo que la conexión con Javier había sido inevitable, que había intentado resistirse, pero que eventualmente se dio. Javier, por su parte, admitió que había estado enamorado de mi madre desde antes de que ella se casara con su hermano. Dijo que mantener la distancia y actuar solo como el tío había sido la tortura más grande de su vida, pero que lo había hecho por amor a todos nosotros y por respeto al acuerdo que habían hecho. Les pregunté directamente si el romance había continuado todos estos años, si mi padre había estado en lo correcto. Mi madre bajó la mirada y asintió. Explicó que había intentado terminar la relación múltiples veces, pero que siempre volvían el uno al otro. Javier añadió que él había querido revelar la verdad muchas veces, reclamar a sus hijos abiertamente, pero que mi madre le había suplicado que mantuviera el secreto por el bien de la familia. Mi reacción fue de furia. Les grité que habían vivido una mentira durante décadas, que habían engañado a mi padre durante toda su vida, que me habían puesto en la posición imposible de decidir si contarle o no la verdad a mis hermanos. Mi madre trató de tocarme, de explicar, pero la aparté. Salí de esa reunión sintiéndome traicionado y confundido. Durante las semanas siguientes, evité a mi madre y a Javier. Me concentré en mi familia inmediata, en mi esposa e hijos, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Patricia fue mi roca durante este periodo, escuchándome mientras trataba de entender las decisiones de mis padres y de Javier. Mis hermanos notaron mi distanciamiento y comenzaron a hacer preguntas. Lucas me preguntó directamente si algo había pasado con mamá o con el tío Javier. Camila me dijo que había notado tensión durante la lectura del testamento. Diego, el más joven, simplemente me preguntó por qué ya no iba a las cenas familiares. Finalmente, supe que tenía que tomar una decisión sobre si contarles o no la verdad. Consulté con Patricia, hablé con un terapeuta y pasé noches sin dormir pensando en las posibles consecuencias. Al final, decidí que mis hermanos merecían saber la verdad sobre su paternidad. Organicé una reunión con mis 3 hermanos, sin mi madre ni Javier presentes. Les di la carta de nuestro padre y les conté todo lo que había descubierto. Sus reacciones fueron variadas y devastadoras. De presenciar a Lucas se enfureció. Dijo que toda su vida había sido una mentira, que el hombre que había criado como padre no era realmente su padre, y que el tío que había adorado era en realidad su padre biológico, que nunca había tenido el valor de reclamarlo. Salió de mi casa dando un portazo y no respondió mis llamadas durante semanas. Camila se hundió en una crisis emocional. Lloró durante horas, haciendo preguntas sobre cómo esto era posible, cómo mamá y el tío Javier habían podido mantener este secreto durante tanto tiempo. Se sentía especialmente traicionada porque ella había seguido los pasos de Javier en la fotografía, sin saber que realmente era su padre. Diego, el más joven, tuvo una reacción diferente. Después del shock inicial,
pareció procesar la información de manera más pragmática. Dijo que explicaba muchas cosas que siempre había sentido, pero nunca había podido articular, como la distancia emocional que siempre había percibido de nuestro padre Rodrigo. Los meses siguientes fueron caóticos. Lucas confrontó violentamente a mi madre y a Javier, acusándolos de robarle su identidad y su derecho a conocer a su verdadero padre. Camila entró en terapia intensiva para procesar el trauma de descubrir que su vida entera había sido construida sobre una mentira. Diego intentó mantener la paz actuando como mediador, pero era obvio que también estaba sufriendo internamente. Mi madre cayó en una depresión profunda. Se culpaba por haber destruido a la familia con sus decisiones. Javier intentó acercarse a sus hijos biológicos, pero ninguno de ellos estaba listo para tener esa conversación. La estructura familiar que había existido durante décadas se desmoronó completamente. Los meses se convirtieron en un año. Lentamente, muy lentamente, comenzamos el proceso de reconstrucción. Lucas eventualmente acordó hablar con Javier en terapia, y comenzaron a desarrollar una relación padre-hijo, aunque era dolorosa y complicada. Camila decidió cambiar su apellido para incluir el de Javier, una decisión que fue muy difícil para mi madre aceptar. Diego tomó la decisión de mantener el apellido de Rodrigo, diciendo que el hombre que lo había criado merecía ese reconocimiento sin importar la biología. Esa decisión ayudó a mi madre a comenzar su propio proceso de sanación, sabiendo que al menos uno de los hijos de Javier elegía honrar la memoria del hombre que los había criado a todos. En cuanto a mí, he tenido que reconciliar muchas emociones contradictorias. Estoy enojado con mi madre y con Javier por la traición a mi padre y por vivir una mentira durante tantos años. Pero también he llegado a entender, en cierta medida, que el amor y las relaciones humanas son complicados, que las personas toman decisiones imposibles en circunstancias difíciles. He tenido que aceptar que el hombre que creció siendo mi padre biológico sufrió en silencio durante décadas por amor a su familia. Eso me ha dado una nueva perspectiva sobre su reserva emocional y su distancia. No era falta de amor, era dolor constante que él elegía soportar por nosotros. También he tenido que aceptar que mis hermanos, aunque no son mis hermanos biológicos completos, siguen siendo mis hermanos en todos los sentidos que importan. Crecimos juntos, compartimos memorias, nos apoyamos mutuamente. La biología no cambia eso. Hoy, 2 años después de descubrir la verdad, nuestra familia sigue en proceso de sanación. Las cenas dominicales se reanudaron, aunque son diferentes ahora. Hay una honestidad nueva, a veces incómoda, pero también hay un compromiso de seguir siendo familia a pesar de todo. Javier ha asumido su rol como padre biológico, pero con la comprensión de que Rodrigo siempre será recordado como el padre que nos crió. Mi madre ha tenido que vivir con las consecuencias de sus decisiones, perdiendo la confianza completa de sus hijos, pero trabajando cada día para reconstruir esas relaciones.